6 de la mañana, 42 minutos, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A esta hora damos la bienvenida a Mónica Alemán, asambleísta por la Revolución Ciudadana y coordinadora del Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a todos ustedes por permitirme en esta jornada de los 16 días de activismo de erradicación de la violencia en contra de la mujer, saludar al público que nos escucha en este medio de comunicación. Asambleísta, hablemos primero de cifras. ¿Qué pasa con los números? ¿Qué dicen los números acerca de la violencia contra la mujer? Bueno, primero, como deberíamos decir, como en resumen, que la violencia no para, la violencia no cesa, y en este sentido, hasta lo que lleva del año 2019, se han registrado 62 femicidios en lo que va del año. Mira tú, que a pesar de que han disminuido en relación al año pasado, pues a las mujeres nos siguen matando cada 72 horas. ¿Por qué? Bueno, de hecho, es un sistema patriarcal de que nosotros está prácticamente normalizado, es un tema ya de estructura social que lo hemos venido lastimosamente heredando y ya, como te digo, hace un momento está normalizado. A pesar de tener una normativa, vemos que no es suficiente, porque aquí es donde yo digo, podemos tener las mejores leyes, los mejores reglamentos, pero si la ciudadanía no nos empoderamos de aquellos derechos que nosotros tenemos, pues no pasará absolutamente nada. Es un tema de conciencia social también. Asambleísta, ¿se han generado nuevas iniciativas de lucha contra la violencia a las mujeres? Bueno, de hecho, iniciativas en todas sus formas. Yo creo que hay que ver primero qué es la violencia hacia la mujer. La violencia hacia la mujer está determinada en diferentes ámbitos, en lo intrafamiliar, en lo educativo, en lo laboral, incluso en lo democrático, y ahora también en el Código de la Democracia, pues nosotros estamos evidenciando aquella violencia política que fue identificada y también ya puesta en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer. ¿Pero habrá sanciones? Sí, bueno, de hecho, en el tema de violencia política, en el Código de la Democracia, como Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, pues también estamos apoyando aquella iniciativa de que el Tribunal Contencioso Electoral pues sancione a quienes ejercen violencia hacia las mujeres que entran en este ámbito de la política. Usted bien sabe que una candidatura pues se enfrenta a muchas cosas cuando ya está en la palestra, es decir, a insultos, lógicamente a vejámenes que sufrimos, y más aún cuando son mujeres. Al candidato no le están mirando cómo se viste, cómo se peina, cómo habla. En cambio, a la candidata le miran hasta la cartera que está usando y aquella que ha llevado a la entrevista o no. Y hay que ir un poco más allá. Primero, hay una ley que dice que debe haber paridad de género en las listas, es decir, 50% hombres, 50% mujeres. Pero ¿qué pasa cuando ya una mujer llega a un cargo como el suyo, por ejemplo, como asambleísta? Hemos visto y lo vimos en la época del expresidente Rafael Correa, cuando 3 asambleístas dieron a conocer su postura sobre el aborto y fueron calladas, fueron sancionadas. Eso pasa cuando, aunque lleguen a un cargo público, las mujeres aún tratan de ser silenciadas por los partidos políticos. Bueno, de hecho, creo que ese es uno de los retos de las organizaciones políticas que tienen. Primero, del 50-50 que tú bien dices en la Constitución, y lógicamente también en el Código de la Democracia te dice que debe existir paridad, alternancia, pero que sin embargo no se la cumple. Es decir, no ha habido estos desafíos, las organizaciones políticas no la han cumplido. Y en el tema de estar acalladas, no únicamente por líderes, sino por sus propios compañeros de base, ¿no? Es decir, desde el más alto hasta la base social, pues también te critica. Y sabes que eso puede ser una limitante para que nuevos cuadros, nuevos rostros femeninos se animen a entrar en la política. También eso es preocupante para nosotros. Pero ¿cómo hacerlo? Porque hay un temor bastante fuerte de ser precisamente víctima de esta violencia política. Y uno de ellos que abanderó el tema, asambleísta, usted recordará, fue el expresidente Rafael Correa. Incluso se hizo un estudio de todos los insultos que habían: gordita horrorosa, la rubiecita, o sea, incluso criticaba, recuerdo yo, a la ex candidata Cynthia Viteri cuando participó para la presidencia, y le decía que ella no debía hablar de política, y lo cito textualmente, debía hablar de maquillaje. O sea, cuando un primer mandatario se refiere hacia una mujer, fomenta la violencia en contra de ella.
Bueno, de hecho sí, son cosas que uno no puede dejar de criticarlas y observarlas, pero creo que también, y aquí hay que ser amplios en las cosas que se han dicho hacia las mujeres, y no únicamente el primer mandatario, sino también exmandatarios, en donde a quienes, y aquí voy a ser específica, a las asambleístas de la Revolución Ciudadana por pensar distinto, también se les ha dicho prostitutas, y voy a pedir perdón acá a la audiencia que nos escucha, se les ha dicho prostitutas, ratas, aquí la palabra con la que pido disculpas se les ha dicho putas, culonas. ¿Y por qué? Por pensar distinto. Yo creo que son, lógicamente, desde ningún punto aceptables estas expresiones de violencia, venga de donde venga, indistintamente de la organización política que sea. La violencia es violencia y eso hay que condenarla en ese sentido, venga de donde venga. Asambleísta, ¿usted estima que todavía sigue existiendo impunidad generalizada en la violencia sexual y la violación contra las mujeres y niñas? Bueno, de hecho, yo creo que nosotros como Estado tenemos una gran deuda hacia el país. Primero voy a hablar de la impunidad de la violencia en el tema de la despenalización del aborto en caso de violación, porque es una deuda que nosotros tenemos hacia las adolescentes, hacia las mujeres, hacia aquellas niñas madres también que han sido violadas. Ese es un tema de violencia. Les obligamos pues a parir hijos que frutos de lógicamente de un hecho escandaloso como es la violación. Desde ahí parte. Y otro tema de que sí está, lógicamente, el sistema de justicia todavía retrasado en la atención a víctimas de violencia. Nosotros, cuando elaboramos la ley, fue un clamor ciudadano en las provincias que recorrimos, que fueron 7 de manera personal, y las 23 provincias pudimos tener aportes de cada una, y uno de las fallas, y veíamos que era el sistema judicial. Primero, que cuando una mujer víctima de violencia se acercaba a colocar una denuncia porque ya se animaba, era recibida por aquellos operadores de justicia en donde le cuestionaban y le decían, a ver, ¿y usted qué hizo para que le peguen? Entonces, mira, si en el propio sistema de justicia, donde debe haber una cierta empatía con aquellas víctimas de violencia, las atienden de una manera en que las cuestionan, pues realmente es preocupante. Y por eso la ley dicta de hecho que haya programas de sensibilización a aquellos operadores de justicia, a aquellas personas que tienen relación directa con víctimas de violencia. Pero la ley no ha arrancado, no ha terminado de dar su paso gigante, a pesar de que es la primera ley de segunda generación que tiene nuestro país. Es una ley que es digna de legislación comparada a nivel de la región, pero que acá, sin embargo, a 2 meses de aprobada, primero eliminaron el ente rector, y en este caso era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y posterior pues la baja en un presupuesto de 9 millones a 675 mil dólares. Y nuestra preocupación es que para este presupuesto general del Estado está 800 mil dólares. Bueno, ahí hay una contradicción. Recordemos que fue el primer mandatario Lenín Moreno quien abanderó esta ley contra la violencia a la mujer. Hay un reglamento ya emitido por el Ejecutivo, hubo manifestaciones, yo recuerdo haber hecho una cobertura de una gran manifestación que llegó a la Fiscalía cuando en ese entonces estaba ubicada en La Patria, exigiendo que esta ley entre en funcionamiento en su totalidad, y el enfoque principal era el tema del presupuesto. O sea, si el Ejecutivo dice que debe haber una ley contra la mujer, la bandera, y luego no le da presupuesto, es lo mismo que nada. O sea, yo creo una ley que no va a funcionar en su totalidad y que no va a beneficiar realmente a las mujeres. Entonces, mira, bueno, de hecho, creo que los temas han sido mediáticos, y yo lamento muchísimo de que la violencia hacia la mujer haya sido tomada como una bandera de lucha para decir, estamos con una cruzada para la erradicación de la violencia contra las mujeres. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicación de la Violencia no partió de una iniciativa del Ejecutivo, y quiero eso aclarar, porque por el tema mediático que hubo, lo hizo pensar así. Fue el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres de la Asamblea Nacional quien elaboró el proyecto de ley para prevenir y erradicar de la violencia en contra de las mujeres, y con aporte de más de 300 organizaciones y colectivos de mujeres a nivel nacional, y dentro de eso elaboración múltiples actividades. Y cuando nosotros entregamos la normativa, que fue un 17 de agosto, a la Asamblea Nacional como grupo parlamentario, mira, 8 días después presentó el Ejecutivo una ley que el Consejo de Administración Legislativa la calificó como aporte a la ley que nosotros habíamos presentado. Es decir,
los temas han sido mediáticos. Quien tiene más cámaras, pues tiene la noticia. Y eso realmente es lo que uno tiene que salir a aclarar. No fue una iniciativa, realmente nosotros hemos sentido de que si la Asamblea Nacional está presentando algo, entonces también va el Ejecutivo. Que desde luego, bienvenidos todos los aportes. Pero, como tú bien dices, si vamos a apoyar la ley, pues entonces que sea con todo, que sea con presupuesto, que sea lógicamente con toda esa bandera de lucha que ha sido la erradicación de la violencia, pero que mira, a pocos meses, como te dije hace un momento, hubo la eliminación del ente rector y hubo toda una reestructura de aquellas instituciones que conforman el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Asambleísta Alemán, para luchar contra la violencia en contra de la mujer y las niñas, hay que educar a los docentes en las instituciones educativas y también, por otro lado, es importantísimo el diálogo al interior de cada uno de los hogares. Claro que sí, mira, precisamente uno de los mandatos de esta normativa se dice realizar programas de sensibilización con la comunidad educativa. A veces, de manera equivocada, se piensa que el trabajo únicamente es en la escuela, en los colegios, y no es así. Los estereotipos de género vienen desde casa normalizados. Que cuando te mandan a la escuela a un niño y a una niña que son hermanitos, la mamá le dice, mi hijito, cuidarásle a tu hermanita, porque claro, desde ahí ya le está dando un nivel de superioridad, de más fuerza a lo masculino sobre lo femenino. La comunidad educativa, sin lugar a duda, tiene que estar involucrada en la eliminación de estos estereotipos de género, es decir, los padres de familia, los docentes y desde luego los niños, niñas y adolescentes. Desde casa, qué importante tema, asambleísta Alemán, porque desde ya las mamás, tal vez sin saberlo, sin darse cuenta, ya cometen el error de las niñas lavan los platos, las niñas barren la casa, los niños tienen que hacer otra actividad que piensan que son más importantes y desde ahí ya van generando esta brecha entre el hombre y la mujer y dando a entender a los niños que los dos no son iguales, que son diferentes y que tienen actividades distintas que realizar, un rol diferente. Y no es así. Desde casa, desde chiquitos, tal vez, insisto, sin conocerlo, ya comienzan a generar estos cambios, estas diferencias de género que realmente no existen. Precisamente esos son los estereotipos de género que hay que romperlos y que están normalizados. Mira, a pesar de que la violencia en el sector rural es mucho más amplia que en el sector urbano, pues es más complicado eliminar esos estereotipos de género. Está tan enraizado que de hecho este trabajo territorial es todo un desafío para vencer y erradicar la violencia. Está tan normalizado como decir las niñas no se visten las niñas no juegan fútbol, solo se visten de rosado, están en la casa. La tarea es de todas y de todos, es un tema de corresponsabilidad. Y ojo, queremos recalcar que hay violencia psicológica, que se trata de los insultos, violencia física, los golpes, violencia sexual y violencia ginecobstétrica y violencia económica y patrimonial. Son los tipos de violencia que reconoce el INEC. Solo para cerrar, ¿qué es la violencia patrimonial, asambleísta, para que nuestros oyentes la conozcan? Bueno, de hecho, esa es una violencia que viven las mujeres que están dependiendo económicamente de su pareja. Es decir, las parejas minimizan tanto en donde le dicen que ella no va a poder hacer tal cosa porque le quita la casa. Es decir, piensan que las hacen sumamente dependientes de ellos. Pero cuando las mujeres podemos ser autosuficientes, podemos hacer múltiples actividades y es ahí en donde, mira, existen mujeres que manejan buses, existen mujeres que manejan taxis. Aviones. Helicópteros. Y esos son aquellos estereotipos que nos ha quedado incluso a la ciudadanía, que si ven una mujer, y es un comentario de una mujer que maneja el trolebús, que dice que los pasajeros veían que ella manejaba y sin embargo pues la huían, es decir, no querían subirse a ese trolebús. Entonces, pero manejaba mejor incluso que otros choferes de los troles. Cierro con una respuesta chiquitita, asambleísta, le pido por cuestión de tiempo, ¿qué desafíos nos quedan? Bueno, desafíos, primero, lograr, antes de la Constitución hubo 3. Eliminar la violencia en contra de las mujeres, la verdadera participación democrática de las mujeres y hablar del tema de la despenalización del aborto en algunos casos, como mandato que también tenemos de algunas convenciones. Tenemos la ley de erradicación de la violencia, el desafío es una verdadera aplicación.
Tenemos ahora en discusión el Código de la Democracia. Esperamos aprobarlo con una verdadera participación democrática en paridad, alternancia. Y de hecho, actualmente se encuentra en la Corte Constitucional, pues el tema de hablar de la despenalización del aborto en caso de violación. Veamos qué respuesta nos da. Pero que sin embargo el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres sigue trabajando en el tema de dejar un nuevo proyecto para lograr este mandato. Y para eso necesitan presupuestos, no $600,000, asambleísta. Así es, y de hecho ahora $800,000 son irrisorios, es un insulto a las mujeres, y yo quiero también solidarizarme con todas las mujeres que son víctimas de violencia, por aquellas que no están, porque dejan familias desmembradas y sueños truncados, hasta luego, y por aquellas que quedamos, y por aquellas que están sumidas incluso en la violencia y que todavía no han logrado salir de ella. Con eso nos quedamos, asambleísta. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Notimundo al Día. Damos las gracias a Mónica Alemán, asambleísta por la Revolución Ciudadana y coordinadora del Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea. Muchas gracias. De igual manera, pues invitarles a aquellas jornadas de los 16 días de activismo que tenemos. El día de mañana en la Asamblea Nacional, pues nosotros tenemos la fiscalización a las 14 instituciones del Sistema Nacional de Erradicación de Violencia.